Micaela Osorio Escobar, de 58 años, nos llama de Atizapán de Zaragoza. Mi hija de 23 años va en Zacatenco. Está estudiando una ingeniería química. Ya está muy avanzada en sus estudios. Está haciendo ya sus prácticas. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar con su carrera? Todo esto les afecta, tanto que se han esforzado. Ellos son las víctimas. Ellos mismos son las víctimas. Y mientras ellos no se organicen y exijan el retorno a clases, pero presentándose en las escuelas y obligando a que tiren las barricadas, todo, es la única forma de vencer a este grupo de extremistas que no les interesa la educación. Ellos necesitan mantener un frente de lucha vivo contra el gobierno. Está demostrado que siempre son menos los que provocan estos paros, claro, y más los que o bien permanecen al margen esperando a ver qué pasa, o que en realidad son los que quieren regresar, pero les cuesta más trabajo organizarse y no entiendo por qué. Pues porque es gente que hace lo que tiene que hacer, está centrado en sus estudios, no tiene tiempo de reunirse con grupos políticos o asistir a asambleas interminables, así de 18 horas, y que tienen una meta en la vida. Yo platicaba con un estudiante que estaba de acuerdo en todo este meeting y dice, bueno, al principio fuimos a las asambleas, fuimos a las marchas, pero de repente dice, bueno, ¿quién puso a estos líderes? Dice, nosotros no los elegimos. Dice, luego no nos avisan lo que platican dentro de las asambleas. O sea, realmente toda la gente que está apoyando al movimiento, todos los estudiantes, ni siquiera están enterados de lo que se platica detrás de las puertas, de los que son solo unos cuantos, que ni siquiera eligieron ellos. Pues ese es el problema de los jóvenes politécnicos. Mario Valdés Millán, de 75 años, en San Juan de Aragón. Ayer se transmitió por Canal 11 la asamblea de peticiones del IPN. Duró 6 horas. Empezó a las 4 de la tarde y acabó a las 10 de la noche. Yo la vi toda, porque egresé del Poli y además di clases ahí. Estuvo muy interesante. Los jóvenes hablaron muy bien y la verdad es que yo me jubilé hace 2 años muy decepcionado por cómo estaba decayendo el Poli. Los programas de estudio se estaban desgastando. Estaba bajando mucho el nivel. Parecía como si alguien quisiera impedir el crecimiento de la escuela. Así que lo que estamos viendo ahorita con las protestas es simplemente la punta del iceberg de todo lo que ya estaba podrido. Pues era justamente lo que estaba haciendo la directora, modificando los cambios de estudio, los planes de estudio para que se fortaleciera el trabajo académico de la institución. Y además adaptándolo a las necesidades de un mercado laboral cambiante. Es decir, se está presentando a la villana, que era la directora, y no, ella tenía un buen panorama de lo que requerían las empresas y el desarrollo del país, y apoyaba a las carreras que iban surgiendo. Eran nuevas especialidades que sobre todo en el ámbito de la computación y de la microelectrónica, pues van a ser la ciencia del futuro. Ya no es el técnico de la llave de tuercas y el engrane y todo eso, pues sí se necesita, pero en el futuro va a ser el manejo de la comunicación inalámrica en redes mundiales, y quien domine eso va a dominar a todo lo demás. Pero pues no, hay gente que no se siente cómoda con eso. No, y es una pena que un maestro que, como dice el señor, un maestro que fue del Poli, no esté de acuerdo con esos avances, con esos cambios. No dudo que pueda haber problemas de burocratismo y de falta de rigor en los estudios en algunos lugares, ciertamente. Hay desgastes, se van desgastando. ¿Sí? ¿Cuál es su nombre?
pero el poli tiene que adaptarse al conocimiento. Se sigue enseñando homeopatía ahí, de veras, y no la pueden quitar porque es una ciencia, es una disciplina revolucionaria que se enfrenta a la medicina de los laboratorios, ¿no? Pero que me digan que se cura con homeopatía, ¿no? Eso es el problema. Y yo alguna vez le platiqué a la propia directora, bueno, ¿por qué homeopatía? Es que tiene mucho éxito. ¿Cómo que mucho éxito? Eso no es criterio para mantener una carrera de eso. Esto te mantiene lo más bajo posible en la lista de grandes universidades del mundo. Pues se enseña una pseudociencia, ¿no? Y hay una escuela que va a enseñar una pseudociencia. Y ahora que haya una escuela de medicina experimental de avanzada, que busque remedios en las medicinas tradicionales locales o de otros lugares, o que busque otros caminos, está muy bien. Pero pues no es insostenible eso en un mundo moderno. No hay escuelas de homeopatía en Harvard, Oxford o ningún otro de las grandes universidades del mundo. 60 años tiene Rosa Elena Gómez Ochoa, que llama de Atizapán. Mario, cosas de veres, mi buen Sancho. Veredes. Después de que tú fuiste de los rijosos del 68 y dejaron esa idea, ahora te espantas. Se está cosechando lo que se sembró, desorden e impunidad. ¿Y quién le dice que yo fui rijoso en 68? Yo era de los que luchaban que se volviera a clases. Para mí era fundamental regresar a clases y continuar mi carrera. Ya estaba en las últimas etapas. Yo no fui ni líder ni estuve con ellos en el 68. Entiendo que la represión fue terrible y en ese sentido pues sí apoyé al movimiento, pero internamente yo era de los que luchaba porque se detuviera esta actitud suicida que me parecía. Pero además son causas diferentes y la situación actual no se puede comparar ni remotamente con la de 1968. Entonces es un absurdo hacer esas comparaciones o que alguien tenga la misma actitud hace 40 y tantos años que ahora. Eso no es posible, por algo pasan los años. Juan Manuel León Estrada, de 72 años, en Gustavo Amadero. Yo soy profesor activo del Politécnico desde hace 40 años. Escuché que Adela dijo que la educación en el Poli ha decaído, pero eso es porque no podemos... A ver, espérame. Yo lo dije. No, tú dijiste que no. Una persona que llamó, otro profesor también, dijo que ha decaído. Y nosotros nos disentimos porque conocemos cómo se ha modificado la demanda que la sociedad ejerce sobre el Politécnico. Continúa Juan Manuel. Pero eso es porque no podemos poner al nivel inmediato a los estudiantes si estos llegan sin saber siquiera sacar una raíz cuadrada. Es más, a veces no saben ni escribir bien porque no se les entienda la letra. ¿Y cómo quieren que de eso saquemos ingenieros? Pues en la época en que yo estudié tampoco sabían. Y las primeras clases eran precisamente para ponerlos al día en eso. Pues se contaba con casi todo un año para dejarlos como navajas en disciplinas básicas como sería las matemáticas, la física. Sí, en vocacional también había una como revisión de todo lo aprendido. Pero además, en parte tiene usted razón porque hay un problema serio de educación desde hace varios años en México y aquí lo hemos comentado, que el niño que sale con deficiencias en primaria va a aumentar sus deficiencias en la secundaria y las va a modificar todavía más en la preparatoria o en la vocacional. Eso es muy reconocido y aquí Héctor lo ha comentado varias veces. Y sí, tiene usted razón, no se pueden sacar ingenieros con deficiencias en la multiplicación o en la división. Técnicas elementales del cálculo.
Sí. Pero también les recuerdo que son maestros los que se han opuesto desde hace mucho tiempo a tener un mayor control sobre la educación básica, que es, como su nombre lo indica, lo que da las bases para una educación fortalecida. O cursos propedéuticos para todo el que entra a una escuela técnica de nivel superior. Eso funciona muy bien, pues no son más de un mes, 2 meses en que se les instruye en esas disciplinas fundamentales para entender siquiera de qué se va a tratar la carrera. Sí, es muy importante que los muchachos tengan bases, pero además los maestros como usted a nivel superior no pueden tener eso como pretexto. Claro. Ustedes tienen el control sobre el grupo y ustedes tienen el control sobre lo que pueden o no pueden obtener de un grupo de alumnos. Sí, me imaginé. Escuche, por Así es. Bueno, ya sé que hace mucho que yo viví eso, pero a mí las materias que me daban en el primer año, todavía no eran semestres, era como si no hubiéramos estudiado absolutamente nada, ni de cálculo, ni de geometría analítica, ni de física en la preparatoria. Se empezaba por ecuaciones de primer grado. Y así. Celia Muñoz Nieves, de 60 años, de la colonia Altavilla. Estoy muy molesta por la información que está dando Adela sobre los estudiantes. Les echa la culpa a ellos. Por lo que veo, no se informan. Los estudiantes deben recibir un documento firmado, cosa que no les han dado, para no hacerlos tontos después. Y por favor, no comparen esto con el caso de Ayotzinapa, porque solo están culpando a los estudiantes. Ya no somos una sociedad agachona. No estamos para aceptar todo cuanto nos imponga el gobierno. Nada más se ponen a leer sus notitas. Infórmense. Qué fácil. Estar así, cómodo. Ese trabajo ya lo quisiera yo. Muy cómodos ustedes. Váyanse a trabajar a la sierra, allá donde hay necesidad. Lean el reglamento primero antes de opinar. ¿Cuál reglamento quiere que leamos? Porque el reglamento por el que inició todo este problema se derogó. Es más, no se pudo derogar porque no se había... Ni siquiera se había puesto en ejecución. Entonces, están en manos de un grupo irracional cuyo único objetivo es mantener cerrado el Politécnico. Ese es su único objetivo real. ¿Y qué quiere que le firmen, señora? Es señora, ¿verdad? ¿Qué quiere que le firmen? No entendí. ¿Y si les firman qué? ¿Se va a cumplir lo que les firman? Y si no lo cumplen, ¿qué? ¿Ante quién reclama que firmen o no? Claro. ¿Qué valor puede tener la firma de un funcionario de cuarta que les firme ahí cualquier cosa para salir del paso? Pero además no han presentado ningún proyecto sólido. Así es. No hay ninguna idea de expresión bien escrita, redactada de lo que piden. No la hay. Son buenos deseos y si se les dice que sí, se van por otro lado. Se rechaza. No, ahí hay un grupo malintencionado de personas que desean destruir al Politécnico. Y por otra parte, que yo recuerde, nunca hemos comparado el asunto del Politécnico con el asunto de Ayotzinapa. Así es, ¿no? Radio Centro. En ningún momento hemos establecido esa comparación. Así que no hay nada de cierto en su llamada. Y usted, supongo que ella sí trabaja en la sierra, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ahí en la sierra trayendo... Sí, por eso tiene teléfono y por eso está pendiente. Aquí. Eva García Ruiz, 40 años, en Coyoacán. Yo laboro en el CENDI de la UAM Xochimilco. Los alumnos hicieron paro en apoyo a Ayotzinapa. 4 alumnos llegaron encapuchados y cerraron este CENDI. Y es muy frustrante estar afuera de las instalaciones de tu trabajo, queriendo laborar, y que 4 chamacos no te dejen. ¿Te imaginas el susto para los niñitos?
4 años ven encapuchados en su escuelita? No, es una forma de gangsterismo estudiantil que desde los años 30 aparece. Siempre hay grupos que aprovechan circunstancias o movimientos sociales para dañar a la institución, a las instituciones, para atacar a las autoridades. Siempre ha sido eso.